la línea telefónica al padre Eduardo Corral Merino, él es secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues también ya les tocó hablar a los obispos del tema de los libros gratuitos de texto. Padre Eduardo Corral, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, Aurora. Saludo con mucho aprecio a todo su auditorio. Pues le comentábamos más temprano que ustedes ya tuvieron que también subirse a esta discusión sobre los temas del libro de texto gratuito, que en un comunicado la Iglesia consideró que es necesario revisar el sistema educativo nacional en conjunto frente a los desafíos que se tienen en la materia, como son el abandono escolar, la dificultad para regularizar los aprendizajes, el cuidado de las condiciones socioemocionales, el impulso a la cultura de la paz y a la calidad educativa. Padre. Mire, la postura de los señores obispos me parece, en primer lugar, que es muy serena, muy propositiva y muy realista. Por supuesto que el tema de los libros de texto es preocupante, pero tenemos que ver todos los desafíos del sistema educativo nacional y nos tenemos que dar a la tarea de construir corresponsablemente, esta es una palabra muy señalada en el mensaje, pues este proyecto educativo de nación que es de todos, no solamente es de la autoridad civil, los padres de familia, los maestros, los directivos, los mismos alumnos y por supuesto toda la sociedad pues tiene que participar. El Papa Francisco recientemente ha convocado un pacto educativo global por la educación y ahí él señala que, como dice un refrán africano, para educar a un niño se requiere de toda la aldea. Qué interesante, qué bonito está el refrán para educar a un niño hay que ocupar a toda la aldea o que sea toda la aldea. Si lo tomáramos en cuenta, creo que no podríamos delegar en las autoridades nuestra responsabilidad como ciudadanos, padres, profesionistas, etcétera, el tema de la educación y sobre todo de la visión que queremos de educación para la visión de futuros ciudadanos que queremos para México, padre. Este es un punto importantísimo que toca usted porque la educación es la actividad más humana, es decir, tiene al centro a la persona, pero la educación es a partir de la persona, el educador es persona, el educando es persona y quien está a juego es la formación y el desarrollo de ambos. Por lo tanto, entendemos, pues un tema que desata pasiones y por lo cual los obispos dicen, cuidado, porque un libro de texto y muchos temas de la cuestión educativa tienen motivaciones humanas, políticas, sociales, cívicas, éticas muy profundas. Por ello, tenemos que salirnos del conflicto, tenemos que, como dicen los señores obispos, dicen, México necesita esperanza, serenidad, apertura, construcción de acuerdos entre los actores reales de la educación. Este nuevo ciclo escolar, que está ya a unos cuantos días, necesita serenidad, necesita, antes que nada, cerrarle la puerta a la polarización y ponernos todos a construir condiciones en cada comunidad escolar. Y esto requiere, antes que nada, disposición, inteligencia, serenar los afectos y, sobre todo, entrar en esta materia propositiva, en esta dinámica de ¿qué hacemos? Dejar ya un poco, como dice el Papa Francisco, el señalar los errores para ir a atender a todos los niños que, por cierto, tienen muchas necesidades, principalmente socioemocionales. Totalmente de acuerdo en esto de ponernos por encima de los intereses de ideologías o de grupos o de nuestros propios intereses para buscar el bien común y la mejor educación para nuestros niños. Y le doy la razón en este tema de la socioeducación emocional, porque a final de cuentas la pandemia nos dejó niños con graves problemas encerrados en la casa que no pudieron realmente
relacionarse con los demás es importante para un ser humano, crecer en relación con los demás, aprender de los demás, tener este contacto físico con los demás de intercambio, etcétera, y no lo tuvieron. Y ahora aparte tenemos pues ya retos futuros en cuestiones de tecnología que nos están llamando a gritos y diciendo, oigan, tenemos que poner atención en una verdadera base educativa que fortalezca el ser humano, que le fortalezca el espíritu y no nada más instrucción o ideologías que meterles en la cabeza, padre. Así es, hoy tenemos el desafío de educar. Educar implica formar. Educar implica, antes que nada, hacer emerger a la persona. El prefijo e en latín quiere decir hacia afuera, ducere, conducir. Es decir, la educación es un conducir a la persona hacia el mundo para reconocerse a sí mismo, para reconocer a los otros en su historia, en su cultura, para reconocer lo otro que es la creación y por supuesto a el otro con mayúscula. Efectivamente. ¿Y sabe qué reflexión me queda con lo que le estaba escuchando, padre, y el comunicado de la Iglesia? Que estamos justamente muy metidos en esta polémica de un detalle que son los libros de texto, pero como usted bien decía, lo importante es ver lo más importante, y justamente lo más importante es esta visión de educación que queremos para tener para los niños, y a partir de ahí, teniendo clara la visión y la misión de lo que es la educación, podemos decidir las mejores herramientas para llegar a ese objetivo. Bastante interesante es la postura de la Iglesia, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, padre. Y yo subrayo, lo que acaba de decir usted es importantísimo. Los libros son meros auxiliares de la educación. Nos tenemos que preocupar por las personas de la comunidad educativa, de carne, de hueso, que están en un contexto, en una situación con desafíos, pero sobre todo tenemos que abrirnos a la esperanza. Es decir, tenemos que caminar en esta dinámica de cómo sí se puede, cómo sí podemos tejer este pacto que nos invita el Papa Francisco, que no es un pacto programático, sino paradigmático. Tenemos que purificar nuestra manera de relacionarnos, tenemos que purificar nuestras maneras de convivir y tenemos que vernos como criaturas en camino, que necesitan siempre educación. Nadie está acabado, nadie es perfecto. Por lo tanto, tenemos que acogernos, que generar acuerdos, que mirar al futuro y la brújula que tiene que guiarnos es el bien posible que podemos hacer. Este es el grande desafío que tenemos en el mundo, en este cambio de época al que el Papa Francisco se refiere. Nos toca, ¿verdad?, dar un salto cualitativo en este momento civilizatorio. No es solamente un problema de política pública, de política económica, de política educativa, sino de comprensión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Así es, padre Eduardo Corral Merino. Pues, padre, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje más que quiera usted decir? Por supuesto, es muy importante ver el rostro de los niños. Los niños tienen que ser nuestra prioridad. Estos niños que acuden a nuestros centros con un corazón noble, generoso, sediento, y a quienes tenemos que responder. A veces les transmitimos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras pasiones intelectuales, y el niño no entiende nada de eso. Lo único que sabe es que hay caos, que hay conflicto, y hoy tenemos que ser motivo de esperanza para ellos. Claro que sí, padre Eduardo Corral Merino. Muchísimas gracias, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Muchas gracias, padre. Buen día para todos. Un abrazo. Gracias, buenos días. Ahí tiene usted otro punto de vista. Le hemos presentado, mire, distintos puntos de vista alrededor de estos días y